Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, se escucha. Bueno, empezamos. eh, Vamos a ver, a empezar con la tercera parte, la tercera unidad, que es la unidad miliana. Eh, y eso, voy a tratar de hacer una reunión medio breve porque estoy medio engripado, qué sé yo, así que si no me entienden algo o algo por el estilo, por favor pregunten. Ok, ¿por qué es importante entender esto de Stuart Mill? Básicamente porque es la concepción que la mayoría de los economistas, según mis cálculos, tienen en la cabeza. No la que nosotros vimos, que es la asociada con el fabulismo o Popper, si bien hay un montón de economistas muy buenos que tienen esa idea, pero eh, lo que a mí me parece medio asombroso es que mucha gente muy astuta, digamos, piense que podemos confiar, en principio, en las conexiones causales porque han salido de un modelo económico. Y esto es muy raro, es medio incompatible, me parece a mí, con la concepción de Friedman o Popper, porque ¿cómo diablos sabemos que A causa B, que es una hipótesis, después de todo, en la concepción falibilista? Bueno, lo que tenemos es que testear a la hipótesis con predicciones y evidencia creíble, que es exactamente lo que vimos con Semmelweis, y después vamos a ver ejemplos en economía. Pero mucha gente sostiene, dentro de nuestra profesión, muchos profesores nuestros, que la forma de confiar en el conocimiento causal no pasa por tener evidencia creíble, sino por construir un buen modelo y después estimarlo con econometría, qué sé yo. Si Friedman o Popper está bien, esto está mal, pero es importante que se entienda de dónde sale. Y lo que yo quisiera un poco tratar de demostrar es que esto sale de un antiguo empirismo que nosotros vimos, que es el empirismo tipo 1, o el empirismo del siglo XIX, que está asociado, ¿alguien se acuerda con quién? Hume. Exactamente, con David Hume. Hume obviamente no murió, sino que tuvo descendencia, y uno de los descendientes es Mill, Stuart Mill, digo, y después, y esto también me gustaría mencionarlo. En el siglo XIX, Dios había muerto. No, no. No, Dios seguía todavía vivo, y eso quiere decir que estaba la esperanza de pensar que teníamos nosotros como científicos un acceso observacional directo al mundo que está allá afuera. Por eso gente como Hume piensa que es empirista básicamente porque piensa que la ciencia comienza con la observación o la observación notoria objetiva. Pero una vez que ustedes aceptan que la observación no es y no puede ser neutral objetiva, la esperanza de que podamos justificar nuestros modelos económicos o las teorías, digamos, por su coincidencia con lo que observamos, es súper problemática. Por eso a mí me parece que es muy difícil para ustedes ser milianos. Y entonces hay una especie como de transición medio incómoda, porque ustedes ya no pueden, me parece a mí, ser milianos. Y muchos profesores, sin embargo, sí tienen todavía la carga de que los modelos son simplificaciones del mundo real. Bueno, a ver si lo puedo explicar con un ejemplo. ¿Qué diablos es un miliano? Bueno, supóngase esta afirmación: los modelos son simplificaciones del mundo real. Ponele, uno puede dejar pasar esto, ¿no? Esto está bien, pero después mucha gente piensa que los modelos se justifican porque son simplificaciones del mundo real. Y esto ya empieza a ser problemático, porque la forma de testear o justificar nuestras teorías o modelos, nosotros hemos visto después de la muerte de Dios, no pasa por pensar o afirmar que son simplificaciones del mundo real. Necesitas evidencia creíble. Entonces, esto son afirmaciones distintas. Y después hay una tercera afirmación que también me parece súper problemática, que es que los modelos se justifican porque son simplificaciones del mundo real y además se aplican por similaridad al mundo real. Esto me parece a mí que es la peor versión de todas, porque, a ver, mucha gente piensa que el modelo keynesiano o el modelo típico keynesiano se aplica en aquellas situaciones en donde el mundo real es suficientemente similar al modelo. Por ejemplo, cuando hay capacidad ociosa o ese tipo de cosas medio locas, aplica el modelo keynesiano. Y después, cuando hay un uso
de capacidad completa, ahí necesitas aplicar otro modelo. O por ejemplo, en nuestro país, como hay una estructura productiva desequilibrada, muchos piensan que el modelo que se tiene que aplicar no es el modelo neoclásico estándar, sino que es el modelo estructuralista. ¿Eso se entiende más o menos? Sí, Lo que quiero sugerir entonces es simplemente que mucha gente muy inteligente piensa que vos te das cuenta dónde diablos aplicar un modelo, básicamente por similaridad con el mundo real. Y yo pienso que eso a ustedes les debería hacer ruido, porque si hemos perdido contacto con el mundo real en el sentido de que, bueno, un marxista vive en un mundo marxista, un austríaco vive en un mundo austríaco, etcétera, etcétera. Es decir, si realmente la teoría está subdeterminada por la observación, entonces, ¿cómo diablos vas a hacer juicios de similaridad? Digo, esto claramente pertenece a un empirismo previo al empirismo del siglo XX, y ese empirismo previo, digamos, es el empirismo que llamamos tipo 1, que partía de la idea de que teníamos acceso observacional privilegiado al mundo real, algo en lo que ustedes ya no creen. Okay. Bueno, y entonces un poco yo separo estas dos tradiciones, la tradición del Homo economicus y la tradición del agente representativo, que me parece a mí que son distintas o distinguibles. Acá está nuestra superpolilla. Pregunto, la superpolilla, o la polilla representativa, mejor dicho, ¿era una simplificación de la polilla real? No. No, es otra cosa, es irrealista. Voy de nuevo. La polilla representativa, por supuesto que es irrealista, pero hay dos formas de ser irrealista. Vos podés ser irrealista porque estás simplificando a la hormiga real, digamos, o podés ser irrealista en un sentido distinto, que estás construyendo una ficción con fines predictivos, por ejemplo. De nuevo, entonces, la polilla representativa es irrealista no porque sea una simplificación de la polilla real, sino porque es una ficción que hacemos con fines predictivos. Es un poco lo que vimos en la tradición de Popper o de Friedman, ¿no? O de Marshall también. Y acá tenemos al Homo economicus. El Homo economicus, vamos a ver en un ratito, es alguien que solamente persigue riqueza. Déjenme preguntarles, ¿ustedes solamente tienen como objetivo ganar plata en la vida? No. 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 Entonces, el Miliano dice, es cierto, el Homo economicus es también irrealista, porque ustedes no quieren solamente perseguir riqueza, ustedes también quieren otras cosas, como ver Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, el Homo economicus, ese agente loco que maximiza y solamente quiere conseguir dinero, digamos, ¿es realista o es irrealista? Irrealista también. Irrealista también, pero en un sentido distinto, porque es irrealista, no porque es una ficción, sino que es una simplificación o abstracción del hombre real. ¿Eso se entiende la diferencia? Me parece a mí que esto permite dar cuenta de un diálogo medio incómodo que se da con algunos colegas, porque cuando vos decís, bueno, señores, no hay ningún problema con el irrealismo de los modelos económicos, porque los modelos son irrealistas, todo el mundo te va a decir, o mucha gente, digamos, te va a decir, sí, bueno, esto es cierto, pero de pronto vos venís con un modelo de expectativas racionales, que claramente eso es difícil de sostener como una simplificación y la gente se siente molesta, el miliano típico, porque el miliano típico siente que expectativas racionales no es una simplificación ni una abstracción, y siente que un modelo puede ser irrealista mientras simplifique el mundo real. Ok, entonces vamos más despacio. Lo que quiero sugerir es que hay una especie como de pérdida en la comunicación, creo yo, que tiene que ver con dos tradiciones empiristas distintas que están en el interior de nuestra disciplina. Mucha gente es empirista en el sentido de Hume o de Mill, que vamos a ver ahora, y mucha gente es empirista en el sentido verdadero, no en el sentido, digo, de Friedman o Popper, que es básicamente evidencia empírica creíble, ¿no? Ok. Bla, 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 bla. Bueno, vamos a ver esto básicamente la tradición miliana, actualidad de la tradición miliana, y después ventajas y algunas críticas. Bueno, y la tradición miliana es importante porque es una respuesta súper importante, distinta a la que nosotros vimos, de por qué diablos usamos modelos irrealistas en economía. Si aparece Popper, o Marshall, o Friedman, acá nos diría, bueno, los modelos irrealistas son muchas veces útiles, ¿para qué? Pregunto yo.
Hacer predicciones. Y para hacer predicciones en el mundo real, después esas predicciones tenés que testearlas con evidencia creíble, bla, bla, bla. Pero acá la situación es distinta. La respuesta del miliano típico es: usamos modelos irrealistas porque el mundo es muy complejo y necesitamos simplificarlo por medio de modelos. Chan. Ok. Bueno, estos son los modelos que ustedes, que todos nosotros vimos, qué sé yo. Y estas son las dos tradiciones que mencionaba, las dos defensas distintas que hay que distinguir, creo yo, del irrealismo. Una que está basada en el empirismo del siglo XIX, con John Stuart Mill, y otra que es la de Popper Friedman, que se llama tradición del agente representativo, es decir, construir ficciones útiles para obtener predicciones. Popper Friedman, y de este lado está John Stuart Mill, que piensa que los modelos son buenos, digamos, porque son simplificaciones del mundo real, y eso de algún modo lo justifica. Okay. Bueno, ¿de dónde sale esto de la tradición miliana? Sale este señor que todos, o mucha gente lo conoce. Hay un par de notas de clase, después mírenlas. Stormy tiene una biografía muy particular. Era el hijo de James Mill, que era amigo de Bentham, que es el utilitarista que todos conocen. Y cuento rápidamente, cuando nace, acuérdense de Hume, por favor. Cuando nace un bebé, ¿tiene algo en la cabeza? No, es una tabula rasa o una hoja de papel en blanco, y sin embargo, con el tiempo, algunos de estos bebés, cuando han crecido, se dedican a ser académicos y otros se dedican a ser mecánicos, ponele. ¿Cómo explicás esa divergencia si nacieron los dos como tabulas rasas? La explicación, digamos, empirista tipo 1 es asociación de ideas. Nacen los bebés, son tabulas rasas, no tienen preferencias, y de pronto uno se acerca a un auto y lo mira al padre y el padre le sonríe, y en su pequeña cabeza infantil se empieza a generar una asociación entre dos ideas, que es autos y aprobación social o algo así. Si ese camino se refuerza con el tiempo, nuestro bebé empirista está destinado a ser ¿qué? Conductor. Ponele, conductor, mecánico o algo de eso. Otro, en cambio, se acerca a un libro, le pasa, en fin, ve que lo celebran o qué sé yo, ese niño se asocia en su cabeza las ideas de placer con libros, ponele, y entonces va a ser académico, etc. Lo que dicen, esto es básicamente la ruta empirista clásica del siglo XIX, XVIII-XIX, y lo que hace James Mill es pensar, bueno, estas asociaciones de ideas son más bien azarosas, pero ¿qué pasaría si de pronto aparece una tabula rasa y nosotros construimos ex profeso las asociaciones correctas? Y entonces lo habla con su amigote, que es Bentham, y entonces dicen, sí, es buena idea, qué sé yo, qué cuánto, y justo nace un bebé que es Stuart Mill, el pequeño Stuart Mill, y entonces dicen, bueno, acá tenemos una tabula rasa, veamos, construyamos un hombre perfecto. Y hacen eso, básicamente lo aíslan de cualquier otro niño. Esto es algo de lo cual Mill a veces se queja porque siempre tuvo una contextura más bien frágil, y él se lo atribuye a que nunca jugó, porque lo aislaron, digamos, y desde muy chiquitito, cuando se acercaba a un libro lo felicitaban, y se acercaba a cualquier otra cosa, lo retaban. Y entonces, el experimento, dice John Stuart Mill en su autobiografía, fue un éxito. A los 5 años hablaba algo así como 3 idiomas europeos y también 2, creo que griego y latín. A los 7 años escribió un tratado de lógica. A los 9 años, o a los 10 años, ya empezó a dar clases a sus hermanos, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, hay unas... Bueno, no importa, dejando eso de lado, que es como muy particular, lo que comenta la gente es que Stuart Mill, ya siendo un joven, tenía toda la cultura y el conocimiento que podía tener un europeo medio del siglo XIX, que era bastante. Después tuvo una crisis medio horrible porque a los 20 años se dio cuenta de que nunca había podido llorar y entró en depresión, y después, bueno, después salió y tuvo una vida, digamos, relativamente normal. John Stuart Mill empieza a escribir entonces de muy chiquitito, y un dato que yo creo que es importante es que James Mill, su padre, era muy amigo de David Ricardo, que ustedes lo conocen si han leído sus principios de economía, que son bastante feos de escribir, bastante feos de leer, digamos,
la situación era esta. David Ricardo tenía muy buenas ideas, pero era consciente de que escribía muy mal. Entonces el padre de John Stuart Mill le decía, escribílos, dale, yo te lo ayudo a corregirlos, qué sé yo. Y cada tanto, mientras el pequeño John Stuart Mill estaba trabajando en el escritorio con su padre desde los 2 años de edad, le llegaban las pruebas del escrito de Ricardo, que es bastante árido, y cuando trabajaban, después la diversión era la siguiente. Terminaban de trabajar seriamente, digamos, y después salían a pasear, y el padre le leía lo que iba llegando de David Ricardo, y cuando llegaban, el pequeño John Stuart Mill transcribía lo que había entendido, y después lo discutían unos minutos, y esa era la diversión. Después empezaban a trabajar. Muy particular. En fin, entonces, lo que me parece importante es que John Stuart Mill, de muy chiquitito, absorbió lo que hoy nosotros llamaremos modelos, es decir, el modelo de, ¿se acuerdan el modelo de ventajas comparativas, donde hay 2 países nada más, lo cual es claramente irrealista? Creo que en general se usa Portugal y España o algo así, y se dice, o Portugal e Inglaterra, no me acuerdo, y cada país produce solamente 2 bienes y no hay costos de transacción. La pregunta central es, ¿qué diablos está haciendo David Ricardo ahí? ¿Por qué este método de obtención de conocimiento es legítimo? Y John Stuart Mill piensa y escribe un texto que es horrible de leer, pero que me temo que lo van a leer. Digo, es importante que lo lean porque ahí está la raíz de la concepción miliana que muchos economistas hoy mantienen, por más que no hayan leído directamente a Stuart Mill. Vamos a ver entonces eso rápidamente. Este es un librito que se llama Algunas cuestiones no resueltas de economía política, y el quinto capítulo, perdón, tiene un nombre típico del siglo XIX, dice, acerca de la definición de economía política y del método de investigación que le es propio. Sugerencia, ténganle paciencia porque es un texto difícil de leer hoy, y no le presten mucha atención, sugiero, a la definición de economía política, porque no se interesa mucho eso. Préstenle atención al método de investigación que Stuart Mill piensa que le corresponde a la economía. Vamos entonces a empezar con eso. Entonces, olvídense de todo lo anterior. Y el primer paso es entender cómo diablos entiende John Stuart Mill el mundo que está allá afuera. Esto es importante, así que presten atención. John Stuart Mill dice, el mundo es complejo, en un sentido distinto de el videíto de cachorros, etc. Complejo acá significa algo específico. Significa que cada uno de los fenómenos que nosotros vemos allá afuera está determinado por una multitud de causas. El ejemplo típico que suelo dar es, imagínense que esta es una hoja que está en Plaza Hussey o algo así, en un árbol, está colgando un árbol. ¿Qué causas están operando ahora sobre esa hoja? Bueno, está operando, por ejemplo, una fuerza de gravedad que impulsaría a la hoja a caer a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero también es, pregunto, ¿la única causa que está operando sobre la hoja en Plaza Hussey? No. No, hay muchas otras. Por ejemplo, las vibraciones mecánicas que produce el subte D, cuando pasa, también altera a la hoja de Plaza Hussey. Los perros también hacen ladridos, qué sé yo, que perturban el entorno. La resistencia del aire está presente también, y muchas otras, las corrientes de viento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sugiere Stuart Mill es que muchos fenómenos de los cuales nosotros queremos tematizar o tratar científicamente están determinados por una multiplicidad de causas. Y eso quiere decir lo siguiente, o una implicancia, digamos, de esto es la siguiente. ¿Podemos nosotros predecir cuál va a ser la trayectoria precisa que va a seguir la hoja en Plaza Hussey? No se puede porque necesitaríamos conocer un montón de causas. Pero entonces, la pregunta central es, si el mundo natural, por ejemplo, la hoja que está ahí en Plaza Hussey, o el mundo en el que nosotros nos rodea, es complejo en este sentido puntual, es decir, que está determinado por una multiplicidad de causas, ¿cómo diablos hizo la mecánica de fuerzas, por ejemplo, para saber cuál es el efecto puro de una sola causa? La pregunta central es, ¿podemos nosotros, por observación del mundo real, como diría Hume o el método inductivo, darnos cuenta de cuál es el efecto puro, por ejemplo, de la fuerza de gravedad que está acá arriba?
¿Podemos hacerlo por observación directa? No. No, no se puede, exacto, porque lo que vemos no es el efecto puro de G, sino que es el efecto combinado de G más un montón de otras causas. Pero entonces, si no es observando lo que está pasando en Plaza Hussey ahora, como tenemos conocimiento causal acerca del efecto puro de la fuerza de gravedad, ¿cómo diablos hizo la física para obtener ese conocimiento? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo podríamos saber? El experimento del vacío, ¿correcto? Lo de La el vacío se cae. Sí, exactamente, simplificó el mundo real, construyó un experimento de vacío, como dice el compañero, y eso de nuevo es importante que se entienda que no se puede hacer en el mundo real, porque el mundo real es complejo. Necesitamos abstraer, quitar, simplificar todas las fuerzas, salvo la que nos interesa, y eso lo hacemos en el laboratorio. Entonces, vamos de nuevo, el mundo externo, el mundo que está allá afuera, natural o social, es complejo en un sentido específico, y es que está determinado por una multiplicidad de causas. Si nosotros queremos averiguar qué es lo que quiere hacer la ciencia, cuál es el efecto puro de una de ellas, no podemos usar el método inductivo simple de observar la realidad, porque lo que nos devuelve la observación es el efecto combinado de muchas causas, y no el efecto puro de una. ¿Cómo diablos resolvió este problema la física? Bueno, salió del mundo real y construyó un mundo que no es, que es más simple. Es más simple también en un sentido específico. Si nosotros, el mundo de abajo es lo que pasa en el laboratorio. En el laboratorio, pregunto, ¿hay perros o corrientes de aire o pasa el subte? No. No. ¿Por qué hace eso el físico? Porque lo que queremos hacer en este mundo que está acá abajo, que es un mundo abstracto, porque hemos hecho abstracción de todas las fuerzas, salvo la que nos interesa, que es la fuerza de gravedad, el valor epistémico de este mundo de abajo es que es más simple que el mundo que está allá arriba. Entonces, vamos de nuevo, lo que haríamos si nosotros quisiéramos averiguar el efecto puro de G, de la fuerza de gravedad, sería arrancar la hoja de su entorno, llevar al laboratorio, tomar un recipiente adiabático que no intercambia energía con el ambiente, meterle una bomba de vacío y sacar el aire. ¿Por qué hacemos vacío en nuestro experimento de laboratorio? Para simplificar la existencia del aire, por así decirlo, de la Para quitar, resistencia. exactamente, para quitar una de las causas perturbadoras que está presente en el mundo real y que sabemos que está presente en el mundo real. Eso todo el mundo lo sabe que en el mundo real no hay vacío. Pero nosotros no queremos reproducir exactamente, fotográficamente la realidad, sino que queremos simplificarla para obtener conocimiento causal. Entonces, vamos al laboratorio, hacemos vacío para quitar la fuerza que está acá abajo, evitamos que entren los perros, evitamos que haya vibraciones mecánicas o que haya corrientes de aire, cerramos el recipiente y si hicimos las cosas bien, lo que observemos acá en este mundo irrealista, abstracto, construido por nosotros para obtener conocimiento causal, es el efecto puro de la fuerza de gravedad. Entonces, acá hay un efecto que está muy bueno, no importa, pero lo que quiero decir es que lo que hemos mostrado nosotros en este entorno que está simplificado es que el efecto puro de G, cuando actúa por sí sola, es que la hoja caiga en movimiento rectilíneo uniforme, ponele, a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Hasta acá se entendió? Perdón, pero entonces, ¿en dónde está la diferencia con la tradición del agente representativo? Porque en esta forma de pensar, o sea, más allá de que sea simplificarlo, o sea, sigue siendo irrealista y te permite predecir adecuadamente el movimiento de la hoja. ¿Cuál sería la Sí. diferencia entre Hay ambas mucha, concepciones? yo entiendo que hay, al principio me parece a mí que vemos esto con los ojos falibristas, pero son tradiciones muy, muy distintas. ¿Por qué? Primero porque lo que vos decís es cierto. Esto nos puede dar predicciones que son predicciones tendenciales acerca del mundo real. Ahora vamos a ver eso. Pero además, el miliano está convencido, repito, convencido de que si vos usaste bien el método, ya sabés que este conocimiento causal está presente en el mundo real. ¿Por qué? Porque, a ver si lo puedo explicar bien esto, si vos tenías estas 5 fuerzas en el mundo real y quitaste estas 4, la fuerza que queda acá, ¿está presente en el mundo real?
Sí. Sí. Entonces, vamos de nuevo, es una vieja idea del siglo XIX, según el cual el método de construcción, si vos haces las cosas bien, te garantiza conocimiento causal legítimo acerca del mundo real. Esto es muy distinto de la tradición falibilista, porque en la tradición falibilista no tenés, no hay lo que tenés son hipótesis conjeturales. Igual, si hacia el final vamos a hacer una comparación con el empirismo popperiano para que quede más claro, así. Pero bueno, no quise tampoco que se queden con dudas, así que paciencia, recuerden sus dudas o su sensación de escepticismo y consérvenlo un ratito más, a ver si en un rato lo puedo explicar mejor. Ok, entonces, vamos de nuevo. El mundo que está allá afuera es complejo en un sentido específico, donde lo que observamos está determinado por una multiplicidad de causas. No hay manera de obtener conocimiento causal por observación e inducción en estos campos específicos. Lo que tenemos que hacer entonces es construir un entorno artificial más simple que el mundo real para analizar ahí cuál es el efecto puro de una fuerza, por ejemplo la fuerza de gravedad. Díganme por favor ustedes, ¿es verdad o es mentira que los cuerpos caigan a 9,8 metros sobre el segundo cuadrado? Es falso. A ver, esto es falso del mundo real. La hoja no cae en Plaza Hussey a 9,8. ¿Dónde diablos la hoja cae específicamente a 9,8? En un vacío. En el vacío, es decir, en el laboratorio. Entonces, vamos de nuevo. Lo que va a decir Stuart Mill es que lo que nosotros obtenemos en este entorno simplificado es un conocimiento, es una verdad en abstracto. A ustedes les va a encantar decir lo siguiente, es una verdad ceteris paribus o ceteris paribus. Y eso lo que nos dice el mundo real es que la hoja va a tender a caer hacia abajo a 9,8. ¿Por qué? Lo que quiero decir con esto es que lo que obtenemos a partir de nuestro conocimiento en este entorno simplificado son predicciones tendenciales acerca de lo que puede ocurrir en el mundo real. Ahora, imagínense lo siguiente. Imagínense que la hoja en el mundo real no caiga nunca del árbol. ¿Eso invalida nuestro conocimiento causal? No, porque si no cae nunca el árbol es por las situaciones que no estás midiendo en el experimento, por así decirlo. Perfecto, Como por muy ejemplo que bien. está del árbol. Y esa es la idea miliana. Si te equivocás, causas perturbadoras. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Entonces, bueno, avanzo un poquito más. Esta me parece a mí, el resumen de lo que tiene Mill en la cabeza y lo que tienen muchos colegas economistas también en la cabeza. La única diferencia es que nosotros, en lugar de hacer una abstracción física en el laboratorio, ¿cómo hacemos para que desaparezcan las fuerzas que no nos interesa examinar? Armamos un modelo que no las incluya. Exacto. Tomamos un modelo que no las incluya. ¿Se entendió hasta ahí? Avanzo un poquito más. Entonces, Lisa dice acá, importante, la causa que aparece en el mundo abstracto la obtuvimos por abstracción del mundo real. ¿Por qué lo llamo yo abstracción? Básicamente porque llamamos traer a que nos hemos quitado de encima causas que sabemos que están en el mundo real, pero que en principio no nos interesa analizar. En este empirismo, el método importa. Es decir, es súper importante que vos quites en tu entorno abstracto, digamos, las causas que no te interese examinar, porque eso te garantiza, digamos, que lo que estás observando acá es lo que pasaría en el mundo si esta causa estuviera solamente funcionando. Ok. Esto es un efecto que también es importante. Todo el mundo se da cuenta que el conocimiento del mundo abstracto que está acá abajo lo sacamos del mundo real. Eso es importante de nuevo porque es lo que legitima, a mi entender, la confianza que tiene el miliano promedio de que con un modelito loco que haces en el pizarrón estás hablando del mundo real. ¿Por qué? Y bueno, porque simplifiqué el mundo real. Nota al pie. Obviamente que esto es problemático porque ¿cómo sabés cómo es el mundo real, no? Ok. Mill dice, el papel de la ciencia es aislar causas y analizar su efecto puro en un entorno abstracto. Léanlo un minuto y fíjense si se entiende esta cita de Mill.
Ok, pregunto, Mir está diciendo que la ciencia sirve para resolver problemas. ¿no? No, me No, está es como diciendo, determinar las causas. sí, aislar, exactamente, aislar causas y ver cuál es el efecto puro en ese entorno abstracto. Esto es de nuevo importante porque está súper presente en tu profesor miliano, en el profesor que te dice, mira, este modelo simplifica el mundo real, y a medida que yo voy dejando caer supuestos, se parece más al mundo real. Esto de nuevo es una típica herencia de este antiguo empirismo, que nota al pie me parece a mí que es erróneo, ¿no? Bueno, este pasaje entonces, el mundo concreto, el mundo abstracto, adivinen cómo lo llama Mill. ¿Solución? Lo llama ciencia. Dice, el pasaje del mundo concreto, del mundo, digamos, que está allá afuera, a este mundo abstracto de laboratorio, lo voy a llamar ciencia. ¿Y cómo va a llamar el pasaje del mundo abstracto al mundo concreto, si no es ciencia? Bueno, él lo que va a decir es, esto es la aplicación de la ciencia. La palabra que él usa en el texto es una palabra griega que es techné, y el maldito traductor traduce techné como arte. Pero déjenme preguntarles, ¿a qué le suena techné? Técnica. Técnica. Entonces, por favor, traduzcámoslo, si les parece, como técnica o tecnología. Entonces, vamos de nuevo. Mill dice, cada vez que ustedes abstraen elementos del mundo real y lo hacen funcionar en un entorno abstracto, están haciendo ciencia. Están obteniendo verdades en lo abstracto. Y cada vez que ustedes aplican ese conocimiento al mundo real, están haciendo algo así como tecnología. Y ahora, imagínense que somos físicos. Y hemos demostrado que en el laboratorio que la hoja cae a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y yo les pregunto, señores estudiantes de física, ¿eso quiere decir que la hoja de Plaza Hussey, cuando caiga, va a caer a 9,8 metros sobre segundo cuadrado? ¿Hemos encontrado eso acerca del mundo real? ¿Qué me dirían ustedes? No, que tiende a caer a 9,8 segundos cuadrados y que ese es el efecto de la gravedad en la hoja. Me encantó, exactamente. Dirían, no, chabón, me dirían, nosotros no podemos hacer predicciones exactas porque están las causas perturbadoras. El perro, la presión del aire, el subte, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer una predicción tendencial. La hoja va a tender a caer a 9,8, etcétera, etcétera. Si nuestra predicción falla de manera miserable, nuestro conocimiento causal está errado. No, hay causas perturbadoras. Sí, hay causas perturbadoras y entonces está todo bien. ¿Y por qué nuestro conocimiento causal está garantizado? Porque el miliano vive en un universo paralelo del siglo XIX, creo yo, en donde el modo de construcción de conocimiento, es decir, el método, te garantiza la validez. Pegotea, como hizo nuestra especie durante mucho tiempo, método con validez del conocimiento. Algo que después de la muerte de Dios es difícil, creo yo, de sostener. Ok. ¿Qué ocurre en el ámbito de la economía? Mill dice lo mismo. La única diferencia es que en lugar de hojas hay seres humanos. Y este es un ser humano real, o sea, ponele ustedes, o yo. El ser humano real persigue, busca riqueza, sean honestos. Ustedes, si ven 1.000 pesos en la calle, los agarran. Sí. Bueno, es lo único que buscan, solamente buscan riqueza. Digan que no. No, quieren hacer otras cosas. Entonces, de nuevo, el mundo Mill diría, el ser humano es complejo porque tiene muchos deseos o motivos. Y los deseos o motivos son el sucedáneo de lo que en el mundo natural llamamos fuerzas o causas. Por ejemplo, está el deseo de riqueza, y ustedes por introspección. Recuerden que en empirismo tipo 1 está ese sexto sentido que te da acceso a los datos internos, ¿no? Y vos tenés, por introspección, digamos, tenés acceso a que realmente tenés deseo de riqueza. Pero también tenés deseos como ser un buen amigo, o, no sé, ser buen hijo, lo que sea, y dada esa multiplicidad de deseos, una consecuencia directa es que la conducta humana es impredecible. Tan impredecible como la caída de la hoja en Plaza Hussey. Entonces, dado que el ser humano está sujeto a una multiplicidad de causas o motivos o deseos, son términos intercambiables aquí, ¿cómo diablos podemos hacer nosotros ciencia en economía? Observando al hombre real
No. No, porque lo que observamos en el hombre real no es el efecto puro de la búsqueda de riqueza, sino que es el efecto combinado de todas esas causas o motivos que están presentes y determinan, digamos, nuestras acciones. ¿Cómo hacemos entonces para hacer ciencia si nuestro objeto de estudio es complejo? Respuesta corta: construimos un entorno artificial, perfectamente diseñado para eliminar todas las causas, salvo la que nos interesa. Y este mundo artificial, nosotros, ¿cómo lo llamamos? Modelo. Exacto, esto es importante. El modelo, si vos tenés cabeza miliana, es lo mismo que un experimento. Te da conocimiento causal. Y una vez que vos aceptás que el modelo, por el método de construcción, te da conocimiento causal, sonaste, sos miliano y no hay nada que hacer al respecto, creo yo. Bueno, en fin, entonces, Mill dice, los economistas están haciendo lo mismo que hace la física, están aislando causas. La causa que les interesa a los economistas es el deseo de riqueza, y entonces construyen esa cosa que es una simplificación del hombre. ¿Quién es este señor que solamente está movido por el deseo de riqueza? El Homo economicus. Exactamente, ese es el Homo economicus. Espero que se vea que es una simplificación del hombre real. Simplificación acá lo que significa es que el hombre real, o ustedes, están movidos por una multitud de deseos y el Homo economicus solamente persigue uno. En un dialecto que ya se perdió, por suerte, propio del siglo XIX, Mill dice, el economista político se interesa solamente por el deseo de riqueza y por dos causas que siempre se lo oponen, como es el deseo de costosas complacencias y la aversión al trabajo, ese tipo de cosas. Pero no importa, es básicamente el deseo de riqueza. El Homo economicus no desea nada más, no porque el economista sea tonto y no sepa que el ser humano es mucho más complejo, sino porque la ciencia, señores, funciona así. ¿Alguien se acuerda cómo define Mill la ciencia? Que es aislar causas y analizar el efecto. Exactamente, y eso es exactamente lo que hace la economía, y por eso la economía, dice el miliano típico, es una ciencia, básicamente porque aísla causas no mediante laboratorios, sino mediante modelos. Y los modelos son como experimentos mentales o como ustedes quieran llamarlos. Entonces, de nuevo, es una diferencia, si ustedes quieren, mínima, o no sé si mínima, pero no es significativa. Lo que estamos haciendo con nuestros modelitos, lo que siente, creo yo, el profesor Miliano, es que cada vez que te hace un modelo loco, matemático, en el pizarrón, te está mostrando conocimiento causal. La evidencia, no sé, te la debo. Acá fue un papel secundario la evidencia creíble. Digo, porque vos ya sabés, por el método de construcción, que tu modelo está bien. Es muy, muy particular. Anoten esto, por favor. Lo voy a anotar en el chat, así no se les olvide. Voy a poner, Mill no usa la palabra modelo. Eso, por favor, acuérdenselo, porque es importante, y si alguien le adjudica al pobre Mill el término modelo en el examen, va a ser penalizado. Bueno, entonces, ya con esto tenemos el equipo mental básico del profesor Miliano promedio. Nuestros modelitos, pregunto, ¿son realistas o irrealistas? Irrealistas. Irrealistas. Pero son irrealistas no en el sentido de que son una ficción con fines de resolver problemas, sino que son irrealistas porque son más simples que el mundo real. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí. Ok. ¿Y por qué diablos simplificamos el mundo real? Bueno, porque la ciencia es eso, es aislar causas y ver cuál es el efecto puro que genera esa causa cuando actúa ceteris paribus o ceteris paribus, es decir, por sí sola. Una vez que nosotros tenemos el conocimiento causal que te lo da tu modelito, ¿qué podemos decir acerca del mundo real? Que va a atender al modelo. Sí, que, por ejemplo, suponete que vos en tu modelito mostraste que cuando aumenta M, aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios. Ese conocimiento se obtuvo en circunstancias muy particulares, se obtuvo en circunstancias ceteris paribus o ceteris paribus, es decir, en un entorno simplificado o irrealista.
en el mundo real, nosotros podemos afirmar que si aumentamos M va a aumentar la inflación. No. No, ¿por qué? Bueno, están las otras causas. Lo que podemos decir es que el aumento en la cantidad de dinero va a tender a causar inflación. Y si nunca hay inflación, tu conocimiento causal está mal. ¿No? No, porque el conocimiento causal acá ya está legitimado por el método de construcción. Vos ya sabés, como una verdad en abstracto, que A causa B, porque te lo está mostrando el modelo. Y entonces, sabés también que en el mundo real, si hiciste las cosas bien, esto, podés establecer tendencias. Y si nunca se verifican, causas perturbadoras. Profe, Sí. eh, tengo una duda. Esto, o sea, en términos de Popper es como irrefutable para Sí. hacer, cuando se hacen estas conclusiones. Sí, a mí me parece que, yo creo que sí, y que además que tiene profundas consecuencias, porque a medida que ustedes avanzan en la carrera, se dan cuenta de que tenés modelitos que dicen que A causa B. Te vas contento, qué sé yo. Y después tenés otros modelos que son muy parecidos y que dicen lo contrario, que dicen que B causa A. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Sí. Suponete que los dos modelos no tengan defectos así en la derivación ni nada por el estilo, y además suponete que los dos, vos después los pudiste estimar econométricamente a los dos. Vos estás medio obligado a pensar que los dos modelos tienen que estar bien al mismo tiempo. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ok. Y entonces, una vez que vos aceptás eso, el camino al relativismo es más directo. Por eso muchos estudiantes, pobres estudiantes de economía, creo yo, egresan pensando que vos podés decir cualquier cosa en economía. Podés ser austríaco, si querés, o marxista, o podés ser estructuralista, porque tenés modelos. Por ahí, justo en la economía austríaca, salvo algunos casos, no hay muchos modelos. Pero suponete que vos tenés una teoría endógena del dinero, y después tenés una teoría exógena del dinero, o una teoría keynesiana y una neoclásica. Las dos están bien, porque las dos han sido construidas por el método adecuado, que es abstracción y posterior deducción. Entonces, ¿cómo diablos resuelves ese problema? Bueno, las dos están bien, tenés que asumir eso, que son distintas escuelas de pensamiento, y quizás, si sos un poco más sofisticado, pensás que las dos están bien y se aplican en contextos distintos. Por ejemplo, los modelos keynesianos, vos tenés que mirar la realidad de la Argentina y determinar si se parece más a un modelo keynesiano o a un modelo neoclásico, para saber qué modelo aplicar. ¿Se entendió? Sí. Muy loco, porque en esta forma de pensar no hay revoluciones científicas. Básicamente hay acumulación de modelos y están todos bien, porque han seguido el método correcto, que es abstracción y posterior deducción de los resultados. Entonces, perdón que haya complicado tanto las cosas. La respuesta corta es sí. Si Popper ve esto, diría esto está mal. Bueno, sigamos un poquito más con Mill. Mill dice, la economía es una ciencia abstracta porque hace abstracción de todas las motivaciones de la conducta humana, salvo una, el deseo de riqueza. ¿Todo el mundo entiende esta cita? Sí. Ok. Y esto también es importante, Mill no es ingenuo, Mill dice, la economía política considera a la humanidad solamente ocupada en adquirir y consumir riqueza. No es que jamás ningún economista fue tan absurdo de suponer que la humanidad realmente está así constituida, sino, dice, que este es el modo en el cual la ciencia debe necesariamente proceder, porque recuerden que la ciencia es aislar causas. Entonces, vamos de nuevo. Lo que está sugiriendo Mill es que el economista típico piensa que los hombres persiguen solamente riqueza. No. No. Este es simplemente una cuestión metodológica, dice Stuart Mill. Nosotros hacemos eso porque queremos aislar ese deseo, porque es el más importante en las esferas económicas, y lo que estamos haciendo es una simplificación del mundo real, porque así funciona la ciencia, señores. Bueno, resultados.
la economía es una ciencia abstracta que sigue el método a priori, dice Mill, cita, en la definición que hemos intentado enmarcar, la ciencia de la economía política la hemos caracterizado esencialmente como una ciencia abstracta y su método como el método a priori. Tal es, sin duda, su carácter, tal como ha sido comprendido y enseñado por sus más distinguidos maestros. Ahí yo puse a Ricardo porque me parece que se refiere a David Ricardo. Razona, y como hemos dicho, debe necesariamente razonar desde supuestos y no desde hechos, porque de nuevo los hechos son complejos y cuando vos supones cosas estás quitando esa complejidad para quedarte con lo que te interesa analizar. Bueno, ¿por qué esta antigua tradición miliana sigue vigente? Básicamente piensa en esto. Esto es lo que se enseñaba, o a veces se sigue enseñando. Esta es la idea de que un fenómeno está determinado por una multiplicidad de causas. Y una pregunta central es, ¿cómo diablos sabes, por ejemplo, que X1 causa Y? Todo es una variable endógena de Y, ponele. ¿Cómo sabes que está esa relación? ¿Cómo te la muestra el profesor típico? ¿Cómo? Lo voy a decir yo. Vos, si alguien te pregunta, suponete que vos le preguntás, ¿cómo sabes que X1 causa Y? O X1 determina Y. Te va a decir el profesor típico, te va a construir un modelo. Y eso quiere decir que para mucha gente muy astuta, vos podés mostrar relaciones causales construyendo modelos teóricos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok. Bajo ciertos supuestos, vos podés suponer que esta es una relación lineal y lo que tenés acá son los betas, que es la cuantía del factor causal que previamente fue identificado por el modelo teórico. ¿Y cómo haces para estimar esa cuantía del factor causal? ¿En qué materia te lo enseñan? Econometría o En estadística. econometría te enseñan a esto, básicamente a estimar los betas, que son importantes, de acuerdo a esta concepción, porque representan la cuantía de un factor causal que previamente el modelo teórico está identificado. Pero señores, uno podría preguntar, ¿por qué diablos un modelo teórico me va a dar las causas? Bueno, 1000. Es decir, bueno, eso, porque el mundo es complejo, hemos simplificado en este modelo teórico y he ahí la causa. ¿Se entendió esto hasta ahí? ¿Podrías repetirlo, por favor? No sé, vamos a probar. Lo que quiero decir es que el profesor miliano típico siente que la economía es una ciencia empírica, pero cuando te quiere mostrar que A causa B, por ejemplo, el ejemplo que yo tengo en la cabeza siempre es que un price cap causa mayor producción en un monopolio. Vos le decís, bueno, pero ¿cómo sabes eso? Y te dice, bueno, mirá, supongamos, y te empieza a construir un modelo en el pizarrón. Entonces, para mucha gente muy astuta, eso, un modelo teórico hecho en el pizarrón y después deduciendo cuáles son las consecuencias, es una demostración, digamos, de que X1 es una variable causal de Y. ¿Eso se entiende? Sí. Ok. Entonces, ¿en qué esquema filosófico alguien puede pensar que la economía es una ciencia empírica y demostrarte conexiones causales con un modelo abstracto? Bueno, en un mundo miliano, en un mundo que es básicamente la filosofía de Stuart Mill. La idea después con estos modelos teóricos es que vos podés suponer que las relaciones entre las variables e Y es una relación lineal, digamos, y después te aparecen estos betas. La interpretación típica de estos betas es que es la cuantía, el quantum de cuánto impacta X1 sobre Y. Déjenme contar algo. Yo me acuerdo que cuando hace 30 años atrás, cuando hice econometría, nos advertía la profesora, que era muy buena, decía, ojo señores que nosotros en econometría no encontramos relaciones causales. ¿Por qué? Bueno, porque si vos, el ejemplo que nos daba es que se había hecho alguna vez la correlación que había entre la cantidad de cigüeñas en París y la cantidad de nacimientos también en Francia. Y la pregunta es, el hecho de que hayamos encontrado una gran correlación entre esos dos fenómenos
con un R cuadrado de 0,99, ponele, ¿implica que las cigüeñas traen a los bebés? No. No. Entonces, con esto la profesora nos quería decir, la causalidad te lo da el modelo teórico. Ahora hago una segunda pregunta. ¿Por qué gente inteligente y razonable piensa que la causalidad te la da la teoría? La respuesta corta es Stuart Mill. ¿Se entendió o más o menos? Sí. Después les voy a mostrar algunos papers que son, lamentablemente, los que muchas veces se suelen todavía leer, que están basados en esta idea. Están basados en la idea de que si vos tenés un modelo, por ejemplo, que diga que la inflación en Argentina es multicausal, y después la econometría te muestra que podés tener una estimación robusta de las distintas causas de la inflación, ya con eso tenés un buen argumento empírico acerca de que la inflación en Argentina es multicausal. Si esto es ciencia, no sé, a mí me parece que es medio una locura, pero es importante entender por qué mucha gente piensa así. Un poco, por eso me parece importante, y además me parece importante porque ustedes, yo creo que ya no pueden pensar de esta forma. Digo, una vez que ustedes aceptan que no tenemos un acceso observacional directo al mundo real, vos no podés defender que tu modelito está bien porque es una simplificación del mundo real, porque ¿cómo diablos es el mundo real? No tenemos idea. Okay. Entonces, estas son, creo yo, los tenets centrales del Miliano. La economía procede como la física, las dos aíslan causas, construyen un entorno artificial, abstracto, para estudiar el efecto puro de una causa tomada de manera aislada. ¿Cómo se llama ese entorno artificial y abstracto dentro de la economía? ¿Experimento? No, experimento es dentro de la física. En la economía ustedes no hacen muchos experimentos, no hay laboratorio en la facultad. ¿Cómo saben entonces, cómo se llama ese entorno artificial y abstracto si no son experimentos? ¿Modelos? Sí, son modelos teóricos. Modelo. Sí, entonces, el Miliano está convencido de que el modelo es un experimento. ¿Eso se entiende? Hay diferencias, por supuesto, porque en lugar de quitar variables con una bomba de vacío, nosotros las quitamos con cláusulas ceteris paribus. Y en lugar de observar lo que ocurre, nosotros lo hacemos con deducción matemática. Pero no hay una diferencia, digamos, fundamental en cuanto a la metodología. Y, dice Mill, lo que obtenemos en tales entornos son verdades en lo abstracto. ¿Qué quiere decir esto? No lo sé. Yo lo que sospecho es que lo que está sugiriendo Mill es que vos, con los modelos, encontrás la verdad, pero la verdad dentro de ese modelo. ¿Y para qué diablos te sirve una verdad en lo abstracto? Porque, dice Mill, lo que es verdadero en lo abstracto es también verdadero en lo concreto, es decir, en el mundo real, con las adecuadas concesiones, es decir, haciendo lugar a la presencia de las causas perturbadoras. Bueno, entonces, estas verdades en abstracto son afirmaciones tendenciales del mundo real. Por ejemplo, si aplicamos el impuesto X, habrá una tendencia a generar el resultado Y. ¿Cómo lo sabe esto el economista Miliano? Modelito. El capitalismo posee una tendencia a generar una caída en la tasa de ganancia. Refuten esto. No podés, básicamente, porque decir que posee una tendencia como decir puede que o puede que no. Bueno, pero entonces, si sos Miliano, ¿tenés razón siempre? Sí. Y eso está buenísimo. Yo creo que ese es el profundo encanto que tiene la metodología miliana, y es que siempre tenés razón. Pero si Popper tiene razón y aprendemos eliminando el error, espero que se vea que este camino es súper, pero súper problemático, ¿no? Bueno, déjenme mostrarles un ejemplo actual para que vean que esto no se quedó en el siglo XIX, sino que mucha gente piensa así. Daniel Rodrik es un economista de primer nivel, y fíjense, tiene un libro que se llama así, la economía manda, o las reglas de la economía, no sé cómo se traduce, y lo que dice, fíjense el capítulo 1, las secciones. Dice, una variedad de modelos, porque Rodrik encuentra que nosotros
transcurrimos la carrera típicamente estudiando modelos, lo cual es cierto. Y después tiene una sección que se llama modelos como experimentos. Nadie ha leído el libro, espero, pero díganme qué va a decir acá. Adivinen qué va a decir Rodrik. ¿Qué son los modelos? Juénsela, ¿alguien quiere adivinar? Simplificaciones del mundo real. Sí, iguales a los experimentos que hace la física. Y esto, de nuevo, Rodrik, por más que no haya leído nunca Mill, lo absorbió porque es una de las grandes tradiciones empiristas que, de nuevo, me parece a mí que para ustedes, con buenas razones, es insostenible que hay dentro de nuestra disciplina. Ok. Una cita dice, vos podés pensar en los modelos como experimentos de laboratorio. Esto es directo, lo sacó Rodrik. De nuevo, Rodrik obviamente no tiene por qué haber leído a Mill. Ustedes me temo que sí los van a tener que leer, pero me gustaría que sepan por qué gente brillante piensa de esta forma, ¿no? Dice, los modelos construyen entornos mentales para testear hipótesis. Si apareciera Popper y leyera esto, o Friedman y leyera esto, ¿qué les pasaría? ¿O qué dirían? Dirían que no tiene sentido porque tenés que contrastarlo con el mundo real. Como mucho te podría descartar la hipótesis, quizás. Sí, exactamente. La forma de testear hipótesis es la forma Semmelweis. No hay otra manera. Vos arriesgás, vos podés, un modelo te puede sugerir una conjetura, pero después necesitas evidencia creíble. Es la única manera de construir consensos al interior de una disciplina. Sería una locura dentro del falibilismo pensar que los modelos te permiten de algún modo testear hipótesis. Si ustedes aceptan esto, que yo creo que es súper problemático, te encontrás después con lo que mencionaba recién. Tenemos modelos de dinero endógeno, modelos de dinero exógeno, modelos keynesianos, modelos neoclásicos. ¿Cuáles de ellos están bien y cuáles están mal? Lo que va a decir Rodrik es, están todos bien. Lo que hay que saber es dónde diablos se aplica cada uno. ¿Y cómo sabes, Rodrik, dónde se aplica cada uno? Bueno, tenés que observar el mundo real. ¿Por qué esto es incómodo? Porque la observación del mundo real es neutral y objetiva. Ustedes ya me dijeron que no, y entonces espero que se vea por qué este empirismo es, creo yo, problemático. Bueno, acá aparece, bueno, entonces, okay. Popper se agarra la cabeza, espero que se entienda por qué. ¿Y por qué? Esto ya lo comenté, pero lo comento de nuevo. ¿Por qué me parece a mí que esto es problemático? Porque ustedes ya saben que lo que nosotros observamos en el mundo real tiene que ver quizás con nuestros anteojos conceptuales. Y si eso es así, lo que quiere decir es que el marxista vive en un mundo marxista y tiende a privilegiar los modelos marxistas, por así decirlo. Lo mismo le pasa al austríaco y lo mismo le pasa al keynesiano. ¿Cómo soluciona esto el miliano? Bueno, la solución es, todos tienen razón, pero hay que mirar el mundo real. Pará, chabón, nadie sabe bien cómo es el mundo real. Mi impresión es que esta es la razón filosófica, si ustedes quieren, por la cual mucha gente egresa de la facultad desencantada, me parece a mí, de la economía, porque sienten que esto, básicamente que cualquiera puede decir cualquier cosa y que están todos los modelos bien. Y entonces, si esto es así, tu decisión por ser marxista, austríaco, keynesiano, no pasa por la evidencia, porque todos tienen evidencia si llamamos evidencia a la estimación econométrica loca de parámetros. Si realmente vas a llamar a eso evidencia, todos tienen razón. ¿Eso se entendió? Suena muy raro. Entiende. Bueno. Bueno, después vamos a ver la clase que viene, esto que es la vanidad rica en economía, modelos teóricos y experimentos galileanos, que es de Nancy Cartwright, que es una genia, pero me temo que es miliana. Pero está bueno, me parece a mí, que lo lean para ver cómo piensa en general muchos filósofos de la economía acerca de lo que está pasando en la economía, ¿no? ¿Dudas con esto? No. Bueno, lo que tienen que hacer, sugiero yo, es avanzar con la lectura de Stuart Mill.
Recuerden, no le den mucha pelota a la definición de economía política, sí avancen con esta idea del método. Y después hay también, bueno, y después el punto bonus, si tienen dudas o algo de eso, me pueden escribir y hacemos una breve reunión para ver dudas, etcétera, pero nada, yo quisiera separarlo un poco de la clase, porque son cosas distintas. Che, bueno, es una presentación breve. Te hago una pregunta, Diego, antes sí, de... sí. Entonces, en última instancia, la justificación de cómo sacamos los conocimientos reside en cómo está construido el modelo o en las derivaciones de la econometría que hicimos con los datos que obtuvimos. En mi experiencia, el empirista miliano siente que una vez que vos... Lo que siente es, suponete vos hablás con un gran profesor miliano, te dice, es cierto, vos podés en tu modelo suponer cosas irreales. Por ejemplo, la existencia de 2 países. Eso está bien porque no te interesa la cantidad de países. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, perfecto. O no hay costos de transacción. Si no te interesa analizarlo, quítalo de encima. Y después lo que obtenés ahí es un modelo que es muy abstracto. Si vos le decís a ese profesor, che, chabón, este modelo realmente es muy distinto del mundo real, te va a decir el profesor, bueno, está bien, pero a medida que yo voy dejando caer supuestos simplificadores, vos fíjate que este modelo es más semejante al mundo real. ¿Hasta acá se entiende? Claro. Ok, y entonces detrás de eso está la idea de que los modelos se aplican por similaridad. Cuando le decís al profesor, escuchame una cosa, señor profesor Emiliano, pero ¿qué tiene esto de empírico? Lo que te va a decir, bueno, eso te lo van a enseñar en econometría. Bueno, y suponete que cursás econometría. Lo que te van a decir es, la causalidad la obtenés del modelo teórico. Lo que nosotros acá hacemos en econometría es medir la causalidad que previamente vos tenés que sacarla del modelo teórico. ¿Eso se entiende? Claro, sí. Como que nunca se termina de explicar en realidad cuál es la justificación. Es que sí, es cierto, lo que pasa es que la explicación está en Stuart Mill. Yo, de nuevo, cuando hice la carrera con cabeza popperiana, obviamente, no entendía nada. Para mí esto era medio magia, pero como lo dice gente muy seria, etcétera, es como que lo dejas pasar. Pero después cuando empezás a meterte en Mill, etcétera, ahí te empieza a cerrar. Entendés que lo que tienen estos tipos en la cabeza es mundo complejo, lo simplificás con modelos, deducís el efecto puro de la causa, lo estimás con econometría, terminó. Nota al pie, el gran problema que se genera con esto es que vos tenés modelos de dinero endógeno y los podés estimar y te dan, ponerle un R cuadrado alto, lo que sea, y después tenés modelos de dinero exógeno, los podés estimar, te dan bien. Y por eso tenés que decir, terminás siendo relativista, diciendo, bueno, está todo bien, o decís, bueno, hay que mirar las circunstancias, y te chocás con que la observación no es neutral y objetiva, y ahí es muy difícil salir. Bueno, igual, mi impresión es que en los lugares donde es más difícil obtener evidencia creíble, evidencia experimental o cuasi experimental, es donde el miliano se siente más cómodo. Por eso, en general, hay muchos milianos en macro. Pero esto está cambiando de a poco, está cambiando porque tenemos cada vez mejor evidencia. Esto lo vamos a ver, los últimos temas tienen que ver con eso, con un enorme auge de la evidencia empírica creíble en nuestra disciplina, y eso está buenísimo porque acerca consensos empíricamente motivados, que es lo que me parece a mí que tiene que hacer cualquier ciencia. Si hay una cosa en el chat. Muchas gracias. No, por favor. Miércoles que viene no hay clases. Bueno, ¿por qué no va a haber clases? 25 de mayo. Ok, voy a hacer lo mismo, voy a dar una clase virtual optativa. Después la miran cuando quieren, o si no quieren, no la miran. Recuerden que las clases no son obligatorias, vayan o vengan si sienten que les sirve para entender los textos que son los centrales. Profe, tengo una duda. Sí. Entonces es como que cuando estimamos algo, digamos, mediante un modelo teórico y la econometría, o sea, no se contrasta con la evidencia empírica, digamos, o con la evidencia de la observación. Si vos llamás a eso evidencia empírica, lo podés hacer, pero te vas a encontrar con que modelos opuestos, los dos tienen evidencia empírica. ¿Se entendió? Lo que yo sugiero es que no llamemos a eso evidencia empírica, llamemos
evidencia empírica creíble aquella que surge de situaciones experimentales, donde tenés un grupo intervención y un grupo control. Eso es creo yo, es lo que hizo Semmelweis, lo que hizo Friedman, lo que hizo lo que está haciendo ahora Andris Pischke. De nuevo, esa es una manera de obtener conocimiento causal que está basado no en propiedades mágicas de los estimadores, sino en situaciones comparables. Igual paciencia, que eso todavía no lo vimos y ya lo vamos a ver. Pero lo voy a decir de manera bien brutal. Si el falibilismo está bien, esto está horriblemente mal. Y tenemos que ser críticos, creo yo, con la gente que piensa que vos podés hacer afirmaciones causales si no tenés un buen diseño de investigación. Una vez que vos tenés un buen diseño de investigación, podés estimar betas. Está todo bien, es lo que hace la nueva econometría, pero no la podés estimar asumiendo que la causalidad te la da la teoría. Una consulta. Sí. Hace un rato dejaste así como muy claro el hecho de que Mills no utiliza la palabra modelo, Sí. pero después hablamos como constantemente de modelo. Entonces, ¿cuál es la palabra que utilizaría Mills? No sé, Mill habla del método abstracto deductivo. Lo que pasa es que después se empezó a usar más la palabra modelo. Y Cartwright, si ustedes se fijan, el título es Modelos teóricos y experimentos galileanos. La verdad es que no sé bien cuándo. Yo creo que esto tiene que ver con una cosa que vamos a ver más adelante, que es la Coles Commission, pero no importa. Lo que quiero decir es que Stuart Mill nunca habla de modelos teóricos. Pero es cierto que cuando vos lo lees, es fácilmente reconocible un modelo teórico ahí. ¿Se entendió? Ok, sí. Ok. Sí, bueno, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles que viene. De nuevo va a ser una clase breve por Zoom. Vayan leyendo los textos y recuerden que si necesitan ayuda o tienen dudas con el punto bonus, me pueden preguntar o podemos hacer un Zoom o lo que ustedes quieran. Profe, ¿las consultas a qué mail para el punto bonus? Lo pongo ahí en el chat. Sí. El cronograma de la segunda parte no tiene fecha de ninguna guía de lectura, si no me equivoco. Es un error serio. Perdón, lo voy a subsanar hoy o mañana más tardar, pero sí, ahora lo arreglo. No sabía, disculpas. Joya, gracias. Okay. ¿Hay dudas o comentarios? Bueno, nos vemos entonces, vayan a descansar y nos vemos el miércoles que viene también por Zoom a las 7 de la tarde. Nos vemos, profe. Chao. Chao. Chao.